Y hoy estaremos estudiando el mensaje a la iglesia de Esmirna. Me puede acompañar en el libro de Apocalipsis capítulo 2, el versículo 8. Dice esta porción bíblica en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Nosotros hemos venido enseñando algunas cosas importantes, ¿verdad?, de estos mensajes de la iglesia del Apocalipsis a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Bueno, se dice que esta iglesia estaba edificada en una ciudad llamada Esmirna. Bueno, Esmirna era una ciudad muy antigua. Algunos historiadores dicen que Esmirna fue destruida para el año de 627 durante el tiempo en que Babilonia se había levantado como el imperio más poderoso de la tierra. En ese año 627 Esmirna fue destruida y tiempo más adelante el imperio griego reedificaron, nuevamente reconstruyeron y resucitaron a esta ciudad que durante mucho tiempo estuvo muerta prácticamente, pero habían nuevamente surgido porque el imperio griego nuevamente pues reconstruye esta ciudad de Esmirna. Por eso es que encontramos esta palabra que está escrita en Apocalipsis 2:8, refiriéndose a la iglesia Esmirna, el que estuvo muerto y ahora vive, refiriéndose a Cristo mismo, ¿verdad? Porque ellos pudieron experimentar, pudieron tener esa experiencia de que como ciudad ser totalmente destruida y resucitar y resurgir de las cenizas. Además de esto, esta ciudad de Esmirna adoraba a dos dioses. Uno de ellos se llamaba Cibeles y el otro se llamaba Zeus. Los de Pérgamo adoraban al dios Esculapio y al dios Zeus, y los de esta ciudad Esmirna adoraban a Cibeles y adoraban a Zeus. Como ellos tenían sus dioses, las ciudades edificaban sus templos. Bueno, además de esto, esta ciudad estaba situada a unos 55 kilómetros de la ciudad de Éfeso. Se dice que esta era una ciudad pintoresca, hermosamente edificada, una ciudad bella, una ciudad extensa. Ahí existía un templo erigido o levantado en honor a Tiberio. Tiberio fue un emperador romano. Esmirna, esta ciudad de Esmirna, se caracterizaba por adorar a todos los emperadores romanos, y el que no lo hiciera era considerado como un traidor. Los césares en la ciudad de Esmirna eran considerados como dioses. Prácticamente ellos creían que los césares eran como dioses y los inmortalizaban, los idolatraban. Todo aquel que no adorara al César como un dios era quemado, porque era considerado como alguien, como alta traición. Era considerado un traidor y era quemado en una hoguera. Muchos cristianos habían muerto porque se habían negado a adorar a los emperadores y a los césares. Esto me lleva a pensar de que nosotros como pueblo de Dios debemos entender y tener el mismo pensamiento que tuvieron Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos se negaron a adorar a la estatua del rey Nabucodonosor en aquel entonces. Recordemos que dice la palabra que el rey Nabucodonosor hizo levantar una estatua, la erigió, la levantó, y todos los pueblos, las naciones de la tierra, al oír seis instrumentos musicales, tenían que postrarse y adorarle. Oiga, la Biblia dice que la altura de esta estatua en el tiempo del rey Nabucodonosor era de 6 codos, y la anchura igual, de 6 codos. Y también cuando sonaban 6 instrumentos musicales, todo el mundo tenía que postrarse. Oiga, la altura 6 codos, la anchura 6 codos y 6 instrumentos musicales sonaban.
se ve plasmado prácticamente de una manera, no sé si puede ser directa o indirecta, pero el gobierno del anticristo. Cuando estaba en el tiempo de los césares se levantaron en contra del cristianismo, en contra de los que profesaban la fe que es en Cristo Jesús. La asolaban, la perseguían y ellos querían a toda costa erradicar totalmente la adoración a Cristo Jesús, porque los césares se consideraban a sí mismos como dioses. Se les estaba considerando como anticristo, un prototipo, ¿verdad? Una tipología del anticristo, porque la Biblia habla del espíritu del anticristo y habla del anticristo. El espíritu del anticristo ha venido operando por mucho tiempo, gente que se ha levantado en contra de la iglesia durante todo este tiempo. Hitler era un espíritu del anticristo. Hombres de la historia que siempre se han levantado en contra de la iglesia, pero a mí la Biblia me dice que las puertas del Hades y las puertas del infierno no prevalecen en contra de la iglesia. La iglesia se mantendrá firme, la iglesia se mantendrá ahí porque la iglesia no está fundada sobre arena, sino sobre la roca, y esa roca es la roca inconmovible, es la roca de los siglos. Y Cristo le dijo a Pedro: y sobre esta roca edificaréis mi iglesia, siendo Cristo la principal piedra del ángulo, la piedra que significa el fundamento sobre el cual nosotros tenemos que edificar. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 3 nos habla y nos dice que ya el fundamento está puesto, y el fundamento es Cristo, pero cada uno mire cómo sobreedifica sobre ese fundamento. Pues tal parece que la iglesia de Esmirna estaba bien edificada, bien fundamentada, o sea que Esmirna era perseguida, era asolada. Los cristianos de esa iglesia, de ese tiempo, en el tiempo de la iglesia Esmirna, eran perseguidos, le quitaban sus posesiones, le quitaban sus propiedades. Algunos eran considerados como herejes, como traidores. Por lo tanto, estas personas lo perdían todo. A pesar de que era una ciudad rica, a pesar de que era una ciudad bella, una ciudad edificada, pero esa ciudad estaba perdida en la adoración a los césares, idolatrando y adorando a estos hombres de carne y hueso. Por eso dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 1, verso 26 en adelante, que conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios, y profesando ser sabios se hicieron necios, rindiendo y dando culto a las criaturas y a la creación antes que al Creador. Esa era no la iglesia de Esmirna, sino la población. Los habitantes de Esmirna adoraban a los césares. Nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, la Biblia nos llama y nos hace nos da unas recomendaciones que nosotros debemos de orar, debemos de interceder por los que están en eminencia. Debemos de interceder por los que están puestos para dirigir una nación, pero nunca idolatrarlos. Ni mucho menos idolatrar a los pastores, ni mucho menos idolatrar a los evangelistas, ni mucho menos idolatrar a los profetas, ni mucho menos idolatrar, ¿verdad?, a alguien que sea usado en gran manera, porque somos hombres de carne y hueso. Acuérdate que cuando Juan veía algunos ángeles, y cuando estos ángeles le declaraban algún misterio o algo, Juan se maravillaba, y dice la palabra que él se postraba a los pies de aquel ángel para adorar, y el ángel le dice: no, no me adores a mí, porque yo soy igual que tú, un consiervo. Adora al que está sentado. Gloria al Señor. El apóstol Pablo, en cierta ocasión, entrando a una ciudad, un milagro fue hecho por causa del apóstol Pablo, y mucha gente venía donde él, ya venían idolatrándole, ya venían diciendo: dioses en forma de hombre han descendido del cielo y están en medio de nosotros. Pero Pablo dice que molesto rasgó su vestidura y dijo: ¿qué hacen? ¿Por qué me adoran a mí? No, yo soy hombre igual que ustedes. Y cuando Pedro, en el capítulo 10 del libro de los Hechos, llegó a la casa de Cornelio, Cornelio se postró a los pies de Pedro y le dice: no, levántate, que yo soy hombre igual que tú. Qué bonito, hermano, cuando nosotros podemos entender que el único digno de adoración, que el único digno de alabanza es Cristo Jesús. Estábamos enseñando en la iglesia cuando
Atalía llegó, gloria al Señor, ella habiendo usurpado el poder, y llegó y dice que el sacerdote Joiada se había puesto de acuerdo con la guardia real y estaban proclamando por rey a aquel niño que fue escondido en lo secreto en la casa de Dios. Dice que aquella mujer se enojó y dijo: traición, 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 porque esta mujer que había pasado matando a todos los descendientes de la realeza para que ninguno tomara autoridad en el reino, entonces esta mujer se enojó en gran manera. ¿Sabe por qué yo entiendo que ella se enojó en gran manera? Porque ella quería todo el tiempo ser venerada, ella quería todo el tiempo ser adorada. Pero qué bueno cuando nosotros en la iglesia decimos como ellos decían: que viva el Rey. Cuando gritamos en la iglesia: que viva Cristo, que viva Jesús, un gloria a Dios, un aleluya. Pues la iglesia de Esmirna, los hermanos de la iglesia de Esmirna preferían morir, preferían entregar sus vidas. Antes preferían morir quemados, preferían morir en una hoguera antes que rendirle culto a los césares, antes que rendirle culto a los hombres y antes que rendirle culto a dioses paganos. Bendito sea el nombre del Señor.